Hola, buenos días. Tengan ustedes un gran saludo por parte de la gente del Instituto de Estudios Históricos de Chile, a la cual pertenecemos. Mi nombre es Reinaldo Hernández, yo soy el presidente del instituto y hoy día me acompaña, como generalmente lo ha hecho con nuestras efemérides militares, Carlos Valdenegro Ollaneder. El tema de hoy es contar un poco eh, de manera breve, pero bien clara y precisa, cómo fueron los hechos que permitieron la toma del Morro de Arica, que celebramos el día 7 de junio de 1880, en lo que fue la Guerra del Pacífico. Sin más preámbulo, saludamos a Carlos Valdenegro, quien es abogado, profesor de Historia y Geografía, miembro del Instituto de Estudios Históricos y un conocedor de nuestra historia militar. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, estimado Reinaldo. Como siempre, un placer estar compartiendo con ustedes. Y un pequeño aviso para las personas que nos van a estar viendo a futuro. Ojalá que se suscriban a nuestro canal, porque estamos permanentemente entregando información histórica relevante, creemos nosotros, y ojalá que le den like al programa que vamos a exponer hoy día, sobre todo porque creemos que es un tema de suma importancia dentro de lo que son las efemérides nacionales. El asalto y toma del Morro Arica, como lo vamos a ver a continuación, es un hito realmente trascendente dentro de lo que es el contexto de la Guerra del Pacífico y trascendente principalmente por lo duro que fue este enfrentamiento, donde se luchó a muerte como en ninguno de los otros combates quizás, con una ferocidad tremenda. Entonces, eso es lo que en términos generales vamos a intentar exponer en esta ocasión. ¿Qué es lo que es o qué fue la Guerra del Pacífico? Para ir haciendo una pequeña introducción en este tema. ¿Mm? Fue un conflicto bélico ocurrido entre Chile y la Alianza Perú-Boliviana, que tuvo lugar entre 1879 y 1884. ¿Mm? El desarrollo de este conflicto, yo diría que desde un punto de vista didáctico en términos generales, lo podemos analizar esquemáticamente a través de 7 campañas. Si mal no recuerdo, hicimos nosotros Exactamente. una Nosotros hicimos, exposición completa con estas 7 campañas, por lo tanto, lo podemos remitir a nuestros archivos para que puedan ver el análisis completo de este tema. ¿Mm? Pero, independiente de eso, nosotros nos vamos a circunscribir en lo que es la cuarta campaña de Tacna y Arica. Porque dentro de estas 7 campañas que nosotros enumeramos tenemos la ocupación de Antofagasta en primer lugar, la campaña marítima, que es bastante extensa, la campaña de Tarapacá, donde se comienzan, luego de haber concluido principalmente las acciones en la campaña marítima, que culmina con la captura del monitor Huáscar el 8 de octubre de 1879, en lo que se conoce como Batalla Naval de Angamos, comienzan a desarrollarse las campañas de naturaleza terrestre. Desembarcan los infantes, la caballería, la artillería, etcétera, y comienzan los combates en tierra a través de esta tercera campaña que es Tarapacá. Y en cuarto lugar, tenemos la campaña que nos convoca ahora, ¿m? La campaña de Tacna y la campaña y la batalla a ver, la batalla de Tacna y el combate de Arica. Porque esa precisión, Carlos. claro, la batalla de Tacna tiene ese carácter por los efectos estratégicos que involucró este triunfo, en el sentido de que se pone término a la alianza militar Perú-Boliviana, porque los peruanos se van o sea, los bolivianos se van al altiplano y no regresan más a combatir a los chilenos, quedando, por lo tanto, militarmente Perú solo para continuar con este enfrentamiento. Por otro lado, desaparece prácticamente la élite del ejército peruano, que era
el ejército del sur, que era los soldados que tenían que enfrentar inicialmente al grueso de nuestras tropas que desembarcan en el suelo peruano. ¿Mm? Desde ese punto de vista, esta batalla y esta campaña de Tacna y Arica tiene un efecto trascendente, ¿eh? Por estos efectos que se producen dentro de lo que es el contexto y el desenlace futuro de este conflicto bélico entre estos países contendientes. Y hablamos de combate a Arica porque si bien es cierto, tiene un efecto importante desde un punto de vista simbólico, porque demuestra la gallardía, lo aguerrido que son nuestros infantes de la patria, razón por la cual, adelantamos un poco el tema, hoy 7 de junio también se conmemora, recordando esta toma y asalto del Morro de Arica, el Día de la Infantería. Por lo tanto, todos los regimientos de infantería a lo largo de nuestro país, el día hoy, 7 de junio, están conmemorando este Día del Infante. Es el Día de la Infantería. Y más aún, en el caso de Arica y Parinacota, hoy es un día feriado por la importancia que tuvo este hito y el desenlace de la toma de Arica, del Morro de Arica, porque en definitiva, a partir de esa fecha, 7 de junio de 1880, Arica pasa a ser territorio nacional. ¿Mm? Tacna lo fue durante 50 años, pero después, en virtud del tratado del año 1929, se le restituye al Perú. ¿Mm? Luego tenemos la quinta campaña de Lima, en sexto lugar una campaña muy durísima, triste en muchas de las acciones, que es la campaña de la Sierra, y en séptimo lugar la campaña de Arequipa. Ese es el análisis que uno puede hacer de la Guerra del Pacífico en términos generales. Por lo tanto, si uno logra internalizar estas 7 campañas, uno posteriormente puede lograr entender a grosso modo lo que fue este conflicto entre Chile y la Alianza Perú-Boliviana. La campaña de Tacna y Arica, que es la cuarta campaña, la podemos a su vez subclasificar, ¿eh? En lo que es la expedición a Hilo, la expedición a Boyendo, el combate de Los Ángeles, donde ahí se produce el primer combate importante de infantería dentro de lo que es esta campaña de Tacna y Arica, pero la batalla trascendente propiamente tal y la que recibe el nombre de batalla propiamente tal, reitero, es esta batalla de Tacna, ocurrida el 26 de mayo de 1880. Pero el Bueno, tema que nos convoca, Carlos, sí, si en alguna oportunidad podemos comentar la batalla de Tacna también, sería, ningún problema, sí, claro, sería lo podemos importante. hacer. A lo Claro. mejor en algún momento antes, aunque no sea la Perfecto. efeméride, la podemos comentar sin ningún problema. ¿Mm? Tenemos, sin embargo, y lo ponemos en rojo porque es lo que nos convoca hoy día, el asalto y toma del Morro de Arica. Ocurría, reitero, el 7 de junio de 1880. Y posteriormente, avanzado el tiempo, luego que fracasan unas tratativas de conversaciones de paz con los peruanos, ocurría justamente las conversaciones de paz en Arica a bordo de un buque norteamericano en La Caguana, que en definitiva las partes no logran ponerse de acuerdo y por lo tanto estas tratativas de paz fracasan. Y porque yo diría que de ninguno de los bandos contendientes existía ánimo de poner término y suscribir un tratado de paz a esas alturas. ¿Mm? Por lo tanto, se produce esta expedición de Patricio Lynch a Chimbote, que es donde se da todo este tema de los desembarcos en la zona al norte de Lima, ¿m? Donde Patricio Lynch desembarca en ciertas zonas del litoral y le pide e impone ciertos gravámenes a los grandes hacendados de la zona azucarera, principalmente y agrícola del norte del Perú.
Gravámenes que son bastante fuertes y que también produce el hecho de que los chinos que estaban en calidad de esclavos pasan a engrosar las fuerzas de Patricio Lynch y muchos de ellos regresan junto con el ejército expedicionario y aportan en la lucha que se va a producir posteriormente en la quinta campaña de Lima, donde están las batallas de Chorrillos y Miraflores. Ese es un poco, y que también es un tema muy interesante este aporte de los chinos también al esfuerzo de nuestras tropas en la guerra del Pacífico. Pero Por lo tanto, los chinos no nos vendían fusiles, sí, no, porque si no, en no esa época no. si no Simplemente no hubieran salido las balas. En fin. sí, en esa época los chinos estaban en calidad de esclavos. Sí, Ellos sí. nos servían en labores de sanidad, acarreando a los heridos, ayudando a los soldados a llevarle el fusil, el morral, la pólvora, de manera de hacer que descansaran muchos de los soldados con los bastimentos que tenían que trasladar de un lugar a otro. Y es por eso que Claro, surge, también sería un buen tema futuro sí, eso, y surge, la fíjate que un participación. concepto que es muy utilizado en la Armada propiamente tal y en gran parte de las Fuerzas Armadas, el concepto de carreta. El carreta en la Armada es el amigo. Ya. Entre comillas, el yunta, con el cual tú vas a todos los lugares, qué sé yo. El carreta es el amigo entrañable. Y surge un poco de esta circunstancia de los chinos que ayudaban, entre comillas, como carretas para llevar los bastimentos, qué sé yo, las vituallas a los soldados en campaña en la Guerra del Pacífico. Sin perjuicio que muchos de estos chinos también se incorporaron como soldados y entraron en combate. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros en términos generales? Que en la historia de las naciones existen ciertos hitos. ¿Mm? El combate naval de Iquique, la batalla de Tacna, el combate naval de Angamos, etcétera, etcétera. Son hitos. Pero también es un hito, a mi juicio, importante de recordar este asalto y toma del Morro de Arica. ¿Ah? Principalmente porque estos hitos, por su trascendencia, se incorporan, como diría Jung, en el inconsciente colectivo de la nación. Todos, de una u otra forma, tenemos incorporada la importancia que tiene este Morro de Arica en la historia patria. De igual modo como lo tiene la batalla o el combate de la Concepción o la batalla de Arica con sus dos combates. De manera tal de que son hitos que se recuerdan de manera permanente y con un alto grado de participación popular e institucional. De hecho, muchas veces los comandantes en jefe o los presidentes de la República se trasladan justamente a Arica, en este caso, para participar en la conmemoración de este importante hito histórico. Claro, por ejemplo, el Club de Deporte Arica cambió su camiseta habitual por una tenía muy parecida a lo de los soldados de la Guerra del Pacífico. Generalmente lo hace en estas fechas, cada año. Así es. Sí, sí, lo recuerdo que hace un par de años Claro, y ahora, justamente hicieron referencia a ese hecho. claro, ¿no? Y ahora yo vi un partido de segunda y Estaban con el una camiseta uniforme, muy parecida al uniforme. ok, azul y rojo, me Claro. imagino. ¿Mm? Eso es para Entonces, resaltar la importancia que tiene todavía ese el hito en la gente de Arica. sí, claro. Y por lo mismo que a partir del año 2013 se declaró feriado nacional para Arica y Parinacota este 7 de junio. O sea, bueno, mañana es feriado por naturaleza, por ser día Sí, domingo, pero los días de semana es un feriado más solamente para estas dos zonas. sí, sí. Por lo tanto, reiteramos, el 7 de junio de 1880 tuvo lugar en el contexto de esta cuarta campaña de la Guerra del Pacífico el asalto y conquista del Morro de Arica. Y aquí comienza a surgir la importancia de este hito. Esta fue una hazaña que realmente asombró a observadores, tanto nacionales como internacionales, que veían
cómo nuestros soldados, al grito de "al morro, muchachos", avanzaban imparables, conquistando a sangre y fuego los parapetos y trincheras enemigas. Fíjate que fue tal el asombro porque Arica, el morro principalmente, desde el día uno del inicio de la Guerra del Pacífico, que oficialmente comenzó el 5 de abril de 1879, comenzó a fortificarse, porque era el principal puerto logístico de Perú, en la zona, en su territorio sur, por así decirlo. Por lo tanto, era estratégicamente un puerto de suma importancia. ¿Mm? Y también lo fue a futuro para Chile. Por eso que era importante también conquistar a como diera lugar esta ciudad de Arica, con su famoso morro. Y como siempre en estos conflictos había numerosos observadores internacionales que se ubicaban principalmente en los buques que estaban surtos en la bahía para observar cómo era o cómo iba a ser el desarrollo de este combate. Y de hecho habían apuestas, ¿ah? Donde algunos decían, este reducto está tan bien fortificado con cañones de diverso calibre que apuntaban a todos los sectores, norte, sur, este, oeste, de Arica, de manera tal de que se hacía dificilísimo su conquista. Algunos decían, no podrá ser conquistado antes de 6 meses. Otros decían, no, en 3 meses es factible que pueda caer. Y los que más se acercaron, pero estaban lejos de lo que ocurrió realmente, fueron los ingleses que ganaron la apuesta a sus otros rivales, digamos, observadores internacionales, franceses, alemanes, italianos principalmente, porque ellos decían que en 3 semanas se podía tomar o podía caer el Morro y la ciudad de Arica con sus defensas. ¿Mm? Ya sabemos, el mito popular habla de 55 minutos. ¿Mm? Vamos a hacer a lo largo de nuestra exposición una aclaración respecto de estos 55 minutos para que lo tengamos claro. ¿Mm? Entonces, era esta zona del Morro y de la ciudad una ciudad absolutamente fortificada. Más aún, que lo vamos a ver también, no solamente con sus cañones, trincheras y parapetos, sino que con un artilugio militar que era de reciente data, que eran las denominadas minas antipersonales, ¿m? Que incluso estaban planificadas estas minas para hacer volar y hacer desaparecer prácticamente a todo Arica, no solamente el Morro propiamente tal, sino que toda la ciudad de Arica, porque de acuerdo a las instrucciones entregadas por Lizardo Montero a los oficiales que estaba situado Lizardo Montero, el almirante peruano en Arequipa, pero de ahí se comunicaba a los diferentes lugares, Tacna en un momento determinado, a Arica, y la orden era que si iban a capturar, se iban a tomar Arica, tenía que hacer a un costo de sangre y de soldados, tanto chilenos e incluso peruano, que tenía que desaparecer prácticamente la ciudad de Arica con estas minas antipersonales. Vamos a ver después algunos detalles al respecto. Como recuerdo imborrable, por lo tanto, de la bravura y éxito de nuestros infantes, es que el ejército de Chile, como lo señalamos hace unos momentos, instituyó este día como las glorias de la infantería. Además, que a partir del año 2013, este día es feriado en la región de Arica y Parinacota. Acá tenemos una hermosa imagen, obviamente coloreadas, hoy en día con inteligencia artificial, con una serie de herramientas que se utilizan en Internet, donde se ve el morro en 1881, es decir, recientemente estaba en manos ya de nuestro país. Y si tú te fijas, un elemento muy importante, a los pies del morro llegaba una línea férrea que venía desde Tacna, que tiene suma importancia para lo que va a ser el desarrollo también de este combate, de esta toma de El Morro. Las fuerzas chilenas estaban conformadas por 4.000 soldados al mando del coronel
Pedro Lagos Marchán y estaban apoyadas del mar por el Loa, el Cochrane, la Magallanes y la Covadonga. Sin embargo, la acción de nuestros buques no fue muy fructífera porque el Morro Arica se alza en sus cumbres, donde estaba fuertemente artilladas, alrededor de 140 metros de altura. Y los buques nuestros, para poder hacer efectivo un bombardeo, tenían que acercarse demasiado al litoral y quedaban absolutamente expuestos a los cañonazos tanto de la artillería como de las baterías de costa que estaba el litoral en esa zona de la bahía de Arica. Tanto es así que el día 6 de junio, un día antes del asalto al Morro, el Cochrane y la Covadonga buscan enfrentarse con los fuertes peruanos y nos salimos bien parados. El Cochrane recibe un cañonazo justo en el momento en que se estaba cargando un cañón que se conocían como cañones de avancarga, es decir, que eran esos cañones antiguos que se cargaban con la pólvora y esa como Ujú. pelota redonda que servía de proyectil por la boca del cañón. Y en ese momento en que se estaba echando la pólvora, explosó un cañonazo de la artillería que estaba arriba del morro, en la cima del morro, causando un daño tremendo a los tripulantes que estaban sirviendo a ese cañón, dejando a 27 marinos heridos, muchos de los cuales por la gravedad de las heridas provoca la muerte de 7 marinos. ¿Mm? Y posteriormente la Covadonga recibe también dos cañonazos que hacen que tenga que ser retirada por la Magallanes a duras penas. Por lo tanto, prácticamente el día 7 los buques de nuestra escuadra no intervienen en el combate propiamente tal. ¿Mm? En la cima del Morro, el coronel peruano Francisco Bolognesi contaba en total con 2.100 hombres. Estos soldados peruanos no estaban todos en la cima propiamente tal, sino que se repartían en lo que eran al norte de la ciudad de Arica, en 3 fuertes que se encontraban ubicados en ese lugar y por otro lado, en ciertos fuertes que se encontraban en los faldeos y en la parte intermedia del morro. ¿Mm? Entonces, hay que tener presente que al norte de la ciudad de Arica, incluso pasando lo que era la zona urbana y lo que era el río Chacayuta y el Yuta, que estaban al norte que están al norte de la ciudad propiamente tal, habían 3 fuertes: el San José, el Santa Rosa y el 2 de Mayo. ¿Mm? Acercándonos al morro propiamente tal, pero dando una vuelta, ¿m? Acercándonos desde el este hacia el sur que podríamos denominar el frente sur, y por donde se accedía a los faldeos del morro, nos encontramos nosotros en la parte intermedia con 2 fuertes: el fuerte este y el fuerte Ciudadela. Estos fuertes iban a ser atacados por el tercero de línea, por el cuarto de línea, y en la reserva iba a quedar el regimiento Buin, primero de línea, el cual, una vez capturados el fuerte del Este y el fuerte Ciudadela, el Buin iba a subir a capturar y a tomarse la cima del morro donde estaba Bolognesi con su estado mayor y la mayor parte de los soldados. ¿Mm? Entonces, ese era el escenario previo a lo que son las acciones propiamente tal. Sin embargo, antes de iniciarse las acciones, Baquedano, para evitar un derramamiento de sangre que a juicio del general Manuel Baquedano se consideraba innecesario, porque todo indicaba que necesariamente la derrota de los peruanos era inminente, porque nosotros teníamos una mayor cantidad de soldados, teníamos además reservas importantes que estaban en Tacna en caso que la cosa pusiera un poco compleja, y por lo tanto, eh, tratando de evitar este derramamiento de sangre, envía a un emisario que es el sargento mayor
José de la Cruz Salvo. Y cuando hablamos de sargento mayor, no es que tenga el grado de sargento que conocemos hoy día. Sargento mayor, en ese periodo de la historia, era el grado que hoy día se conoce como mayor de ejército, es decir, era un oficial intermedio dentro de los rangos del ejército propiamente tal. ¿M? Envía a José de la Cruz Salvo, enviado, reitero, por el general Baquedano para parlamentar con Bolognesi e intimarle, por así decirlo, una rendición decorosa, honrosa. ¿M? Pero aquí surge un poco la gallardía y el heroísmo de este viejo soldado, ¿no? Yo digo viejo, algunos hablan de el anciano Francisco Bolognesi. Bolognesi tenía en esa época 64 años, ¿no? Era mucho menor que yo. Así que desde ese punto de vista o de esa clasificación, el anciano Valdenegro le está dando Era un esta joven maduro. conferencia. Entonces, ¿cuál es la gran respuesta que da Bolognesi y que hace que hoy día sea el soldado más a quien se le rinden más honores? El mejor soldado de Perú, por así decirlo, podríamos calificar a Francisco Bolognesi. Él dice, nosotros no nos rendiremos, ya que resistiremos hasta quemar el último cartucho. ¿Mm? Entonces, José de la Cruz Salvo dice, bueno, entonces ha terminado mi misión. ¿Mm? No, le dice, espera un momento, voy, yo soy un soldado viejo, pero quiero escuchar y quiero que usted se quede a escuchar qué opinan el resto de mis oficiales, que eran alrededor de 15, 16 oficiales, a quienes convoca, y todos ellos, salvo uno, deciden respaldar a Bolognesi y quedarse a combatir, reitero, hasta quemar el último cartucho. El único que se niega y que apoya el hecho de que se lleve a cabo una rendición, por así decirlo, es un oficial llamado o de apellido Belaunde, Agustín Belaunde, un apellido muy emblemático hasta el día de hoy dentro de la política Peruano. peruana y que es por muchos tratado de traidor y hay otros que lo defienden por razones políticas. ¿M? Perdona, Carlos, nos quedan 9 minutos. Ya, vamos avanzando entonces. Acá tenemos una imagen de esta reunión que tiene Salvo con Bolognesi. ¿M? Y acá hay otra donde, otra comisión que envía ya Pedro Lagos, donde contacta a Teodoro Elmore, un ingeniero peruano que había sido capturado por nuestras tropas y que era el encargado de minar con estas minas personales que hablábamos, toda la ciudad de Arica y las fortificaciones del Mor. ¿M? También lo manda a parlamentar y la respuesta es igual. Van a luchar hasta el último cartucho. ¿M? Mucho se ha escrito sobre esta hazaña y este asalto a esta posición que, reitero, era considerada una fortaleza inexpugnable por muchos expertos militares, por estas formidables defensas con que contaba, los parapetos bien custodiados, minas en sus accesos, que al contacto de los soldados producían estas explosiones letales, causando grandes bajas y soldados peruanos que estaban, por otro lado, dispuestos a vender cara sus vidas, sabiendo que no tenían ninguna posibilidad de escapar de las fortificaciones del Moro. Acá tenemos un esquema donde se ven los diferentes parapetos. Acá están al norte de Arica los fuertes que señalábamos, San José, Santa Rosa, 2 de Mayo, y las tropas del regimiento Lautaro, que van a ser las que van a atacar a este reducto. Y posteriormente, haciendo todo un giro, viene el regimiento tercero de línea, el cuarto que van a atacar al fuerte Ciudadela y al fuerte del Este, que están, si tú te fijas, en la mitad de el Morro de Arica, todo esto subiendo un declive bastante pesado, con tipo duna, con arenales que no era fácil correr y avanzar. Y de hecho la orden de Marchán es que no vayan al trote, sino que tienen que ir a todo dar corriendo.
para poder rápidamente neutralizar estos dos fuertes, donde se utiliza en gran medida el corvo para romper con los sacos de arena con que estaban conformados estos parapetos y de esa manera al rajar el parapeto que servía de base se derrumbaba todo el resto de los sacos de arena y podían ingresar a estos fuertes. Por lo tanto, la madrugada del 7 de junio, el coronel Lagos ordena el ataque en un movimiento en tres direcciones. Como dijimos, el regimiento cuarto de línea ataca al fuerte del este, el tercero de línea ataca al fuerte Ciudadela y el regimiento segundo de línea y el regimiento Lautaro atacan los fuertes al norte de Arica. El ataque se inicia en el fuerte de la Ciudadela tomado Corvo en mano y el otro fuerte, que es el del este, es atacado del mismo modo. Acá vemos algunas imágenes que reflejan un poco el desarrollo de este combate. Como consecuencia de dichas acciones, las fuerzas peruanas que se salvaron fueron a engrosar la guarnición del Morro de Arica, las que estaban en el fuerte Ciudadela del este y los que estaban en los fuertes del norte. Según el plan trazado, una vez tomados estos dos fuertes, correspondía al regimiento Buin tomar el Morro. Pero en esos momentos no se sabe quién, y en el fragor de la batalla alguien gritó, al Morro, muchachos. La tropa, por lo tanto, olvidando las instrucciones recibidas, se precipitó a asaltar el bastión, siendo este tomado a sangre y fuego, arrasando con los defensores peruanos, cayendo en esta última ofensiva el coronel Francisco Bolognesi, el coronel Alfonso Ugarte y quien fuera el comandante de la malograda fragata Independencia, Juan Guillermo More, y la mayor parte de los oficiales peruanos, los cuales perecen en esta refriega. Aquí vemos una imagen y se ve al coronel Bolognesi, caído ya, qué sé yo, pero luchando revólver en mano hasta el último cartucho. Esta obviamente es una pintura peruana. Cabe destacar que los actos de heroísmo tuvieron lugar en ambos bandos, destacando entre los chilenos los bravos soldados del tercero y cuarto de línea, en especial el teniente coronel Juan José San Martín, comandante del cuarto de línea, regimiento que finalmente tomó el Morro, mandándose arriar la bandera peruana del asta e izar la chilena por el capitán del cuarto de línea, don Ricardo Silva Arriagada. Acá vemos unas imágenes de este bravo soldado, héroe chileno de esta batalla o este combate del Morro Arica. La comunidad ariqueña en los años 50 le rendía homenaje en el lugar donde fue herido de muerte el teniente coronel Juan José San Martín Penrose. Y aquí vemos una imagen del capitán del cuarto de línea que izó la bandera chilena, el primero en izar la bandera en el asta peruana del Morro de Arica, y quien salva a Roque Sáenz Peña, futuro presidente de Argentina, que junto con otros oficiales peruanos iban a ser asesinados por la soldadesca que estaba enardecida luego de que los peruanos habían hecho explosar estas minas que habían matado a un numeroso número de soldados chilenos y de peruanos también. Acá vemos algunas imágenes del izamiento de la bandera del Morro, ¿eh? Un mensaje que le envía Patricio Lynch al gobierno. Dice, 7 de junio, Arica asaltada y tomada a la bayoneta. Todos los fuertes en nuestro poder. El Manco Cápac hace referencia a Pique. Los honores de la jornada pertenecen al tercero y cuarto de línea. Felicitaciones al gobierno y al ejército de Chile. Lynch. Y aquí fotografías colorizadas de lo que fueron los oficiales que se tomaron el Morro de Arica. En síntesis, los primeros, no sé cómo andamos de tiempo. Quedan 2 minutos. Ya, tratemos de avanzar. En síntesis, los primeros enfrentamientos comenzaron alrededor de las 5:30 de la mañana, en plena oscuridad. Y una vez que los regimientos tercero y cuarto de línea logran la conquista de los fuertes del este y Ciudadela, se inicia el ataque y ascenso final. Y es este ataque y ascenso final, luego de haberse tomado estos fuertes intermedios, el que dura 55 minutos.
¿m? Que lo lleva a cabo principalmente el cuarto de línea. ¿Ah? Y este asalto provoca, y en general este combate provoca 357 heridos y 479 muertos del lado chileno, que es una cifra altísima. Y por el bando peruano, 900 muertos y alrededor de 1.200 prisioneros, todo lo cual refleja la ferocidad de los combates que se produjeron. Al finalizar esta campaña, Tacna y Arica, Chile ha logrado conquistar todo el sur de Perú, Tarapacá, Tacna y Arica, destruir lo mejor de las tropas peruanas, conseguir que Bolivia abandone la lucha militar volviendo su ejército al altiplano y lograr el dominio del territorio marítimo y un buen puerto que le permitirá a Chile tener un soporte logístico para planificar la próxima campaña que será conquistar Lima, la capital de Perú. Con eso a la carrera, igual que los infantes tomándose el morro, terminamos. Pero estuvo bien, así, sobre todo la parte final. Cronos, Cronos es implacable con nosotros. Así es. Bueno, yo creo que la síntesis estuvo muy bien lograda, Carlos, y te agradecemos por tu participación y esperemos que en otra oportunidad darle mayor profundidad eh, con todo, con la buena síntesis que realizaste a otros aspectos de esta toma. Por mi parte me despido. Carlos, si quieres despedirse. Sí, muchas gracias y será hasta a una próxima oportunidad.